compartimos. Compartimos pantalla. Bien. Bueno, en la clase de hoy se trata, o trata, mejor dicho, sobre electrostática. La pregunta es, ¿qué idea ustedes tienen de electrostática? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué concepto Tiene tienen? que ver, y a mí me parece que tiene que ver algo con la electricidad que tenga un cuerpo o con algo que está quieto. Claro. Bueno, justamente la electrostática es el estudio de las cargas en reposo, ¿sí? O sea, es decir, las cargas eléctricas, pero sin movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso de acuerdo a esa definición, ¿no es cierto? Entonces, vamos a anotar acá, la electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo, ¿sí? O sea que no se mueven. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, ¿qué tipo de cargas ustedes conocen? Son dos. ¿Cómo puede ser una carga eléctrica? ¿Alterna o continua? No. Una carga eléctrica, ¿cómo puede ser? Positiva o negativa, o sea, tiene dos polos. Exactamente. Positiva se identifica con signo más y negativa que se identifica con el signo menos. Esas son las posibilidades de cargas. ¿Cómo son las fuerzas de interacción? Positiva con positiva, ¿qué ocurre? Se Repelen. repelen, ¿sí? Positiva con negativa Se atraen. se atraen, negativa con negativa se Repelen. repelen y negativa con positiva se, ¿qué ocurre? Se atraen. Atraen. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, hasta ahí vamos con eso. Entonces, tenemos dos tipos de cargas. Una que la vamos a llamar positiva y otra que la vamos a llamar negativa. La positiva se identifica con el color rojo, la negativa con el color azul. Y la fuerza de interacción son como se indica en esta planilla. Las cargas de signos iguales se repelen y las cargas de signos contrarios se atraen. ¿Está? Bueno, Sí. ¿alguna duda hasta acá? No. ¿Vos, Emilio? ¿Todo bien? ¿Tenés alguna duda? ¿Todo bien, profe?
¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, continuamos. Entonces, mínimo valor de una carga. ¿Cuál es la mínima carga que ustedes pueden llegar a identificar? Mínima e indivisible. ¿Qué es lo más chiquito que existe que tiene carga? Mínimo valor de una carga. ¿Un voltio puede ser? ¿O algún ejemplo? ¿Cuál es la... Amperes, pues, no, Amper. la estructura más pequeña conocida, digamos, indivisible? ¿Qué es lo más chiquitito que existe? Que tiene carga eléctrica. Partícula. Las partículas. Sí, pero la partícula es un concepto teórico. En la práctica, en la realidad, ¿cuál es el elemento, digamos, lo más chiquito que tiene carga eléctrica? El ente más pequeño que tiene una carga. Átomo. Más, El átomo. más los pequeño, electrón. ¿El neutrón? Ah, Electrón. electrones. El electrón tiene una carga. ¿Cómo es la carga del electrón? ¿Positiva o negativa? negativa. Negativa. Negativa, exactamente. Y vamos a buscar acá el valor. ¿Cuánto vale? Carga de un electrón. Fíjense, el electrón tiene una carga eléctrica de menos 1,6 por 10 a la 19 coulomb. ¿Sí? Entonces, vemos aquí. Fíjense que es Q es la letra representativa de la carga, ¿no es cierto? Menos está asociado a que es negativa, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Coulomb es la unidad C, que es coulomb. Es la unidad de la carga eléctrica, ¿sí? Hasta ahí es así. Entonces, fíjense, hagan un poquito 1 dividido este valor. ¿Cuánto le da? Uno dividido la carga del electrón. Sí. Ahí ya le digo. Uno dividido. Divisor le pongo con el signo negativo menos No es necesario. 1,6. No, no es necesario. El menos se refiere a que es negativa la carga, nomás a eso se refiere. A mí me 18. ¿Cuánto te da? No sé si se me escucha. Sí, se escucha. 6,25 por 10 a la 18. 6,25 por 10 a la 18. Sí. 10 a la 18. Fíjense cuánto es esto. Son como 1 millón por 10 a la 6. Sería 6,25 trillones de electrones. O sea que un coulomb es una carga igual a 6,25 trillones de electrones.
Fíjense la enorme cantidad de carga que es un coulomb, ¿no? Una carga eléctrica muy alta. Esa es la unidad base, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que nosotros teníamos siempre unidades base? Tiempo, por ejemplo, ¿cuál era la unidad base? Segundos o minutos. Segundo era la unidad base del sistema internacional. La longitud o distancia, ¿cuál es la unidad base? Metros. Metro. ¿Qué otra magnitud tenían? La masa, por ejemplo. ¿La masa qué unidad base tenía? Kilogramos. Kilogramos. Entonces, ahora aparece una nueva magnitud, ¿sí? Que es la carga eléctrica. Que es la carga eléctrica. El símbolo es Q y la unidad es coulomb. Y esa es la unidad base en el sistema internacional, ¿sí? Hasta ahí estamos con la parte de qué es una carga eléctrica y qué representación tiene en lo que es electrones. Sí, profe. Bien. Vamos a continuar entonces con fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Bueno, la fuerza eléctrica resulta de la interacción entre las cargas eléctricas, ¿sí? Como ya dijimos, repulsión y atracción. Esas serían las posibles fuerzas eléctricas. Entonces, yo les voy a explicar a ustedes ahora cómo se calcula la fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Entonces, básicamente, los parámetros que se necesitan para calcular la fuerza eléctrica, ¿sí? Voy a poner acá, parámetros necesarios son la carga y polaridad de cada carga, valga la redundancia, y la distancia entre ellas, ¿sí? O sea, vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a tener una carga Q1 igual a 9 nanocoulomb. Nano es por 10 a la menos 9, ustedes ya lo saben. Esto es positivo porque es una carga positiva. Vamos a decir que esta es la Q1. Y acá tenemos una Q2 que vamos a decir que es menos 5 nanocoulomb, ¿sí? Entonces, esos son los valores de cargas y la polaridad, ¿sí? ¿Qué significa polaridad? Si es positivo o negativo. Entonces, el primer paso es, se traza una línea recta entre los centros de las cargas, ¿sí? Esa línea recta va a ser la dirección de nuestras fuerzas, ¿sí? En este caso, como son cargas de signos opuestos, ¿qué va a ocurrir? Se van a traer. Se van a atraer. Entonces, las fuerzas, ¿sí? Son iguales y opuestas. Es decir, la fuerza que actúa en la carga positiva por efecto de la negativa es igual y opuesta a la que actúa en la carga negativa por efecto de la positiva. O sea, son iguales las fuerzas de interacción, solo que cambia el sentido. Entonces, fuerza 1,2 es igual a fuerza 2,1 cambiada de signo, que sería menos. Entonces, vamos a tener en existencia una fuerza que va a ser así, que es la fuerza que actúa sobre esta carga,
Y después vamos a tener una fuerza igual y opuesta que actúa sobre la otra carga. Como son fuerzas de atracción, van siempre hacia la otra carga, ¿sí? No van hacia afuera, van hacia adentro. Entonces, esta vamos a decir que es, ahora identificamos la fuerza 1 por acción de la carga 2 y esta es la fuerza 2 por acción de la carga 1. ¿Se entiende esto? Que actúan fuerzas iguales y opuestas en las cargas. Sí. Bueno, entonces, acá nos faltó todavía definir un parámetro más que es la distancia entre centros, ¿sí? Esta vamos a decir que es la distancia entre centros de las cargas, que es el otro dato necesario para la obtención de la fuerza eléctrica. Y esta le vamos a llamar ds, distancia entre centros igual a, vamos a ponerle 0.01 metros. En este caso le pongo ya en metros para no tener que convertir nada y que nos dé todo en las unidades correctas. Si fuera caso que le da en centímetros o en milímetros, ¿qué tienen que hacer? Convertir. Convertir a metros, exactamente. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula que nos permite, porque ya obtuvimos la dirección y el sentido de la fuerza, ¿sí? Ahora nos falta la magnitud de la fuerza, ¿sí? La magnitud de las fuerzas. Vamos a calcularla mediante lo que se conoce como la ley de Coulomb, ¿sí? Ley de Coulomb, que fue la persona que estudió Coulomb, fue una persona, ¿sí? Que estudió todos estos fenómenos eléctricos, entonces en base a su nombre se le asigna esa unidad y la ley de Coulomb también, que nos determina la fuerza eléctrica. Vamos a ver ley de Coulomb. Eso es así. Vamos a ver aquí. Y vemos esta, que es acá esta es la que yo quiero. Acá en el Vademecum aparece una fórmula, profe. De la ley de Coulomb. Sí, Que es te esta dice misma. fuerza entre dos cargas puntuales. Exactamente, esa misma es. Vamos a copiarla. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, fíjense cómo es la ley de Coulomb. Me falta el valor de K, ¿no? K Ajá. es 9 por 10 a la 9. Está retobado mi computadora. No quiere... K es una constante, ¿sí? O sea, es una constante asociada a la ley de Coulomb, que justamente fue lo que determinó Coulomb. Entonces, fíjense, la fuerza 1,2 es igual, estamos hablando de magnitud, ¿no es cierto? Es igual a la fuerza 2,1, sabemos que en sentido son contrarias, y que eso es igual a K, la constante, un valor constante, por Q1, la carga 1, por Q2, dividido R cuadrado, ¿sí? Que R es la distancia entre centros. Entonces, ¿se animan ustedes a calcular esto? A calcular la fuerza. Sí, profe.
Bueno, calculen un toque y ahí vemos los resultados. La carga 1 era 9 también, ¿cierto? Y la 2 era menos 5. Sí. Entonces sería 9 por menos 5. Todo dividido. Esa R significa el radio. Distancia entre centro o radio, sí. Fuerza. Radio al cuadrado de... Ahí ponemos el valor que nos dio nomás, que era 0,01 metro. Mitad. Sí, al cuadrado. Y todo multiplica por K, ¿no es cierto? Sí. El que hubo. Entonces me dio 4,05 por 10 a la 15. No. Fíjate que nano coulomb es por 10 a la menos 9. En ambos casos tenés que hacerlo. Ah, tengo que poner por 10 a la menos 9 a cada uno. Ah, bueno. Sí. El signo yo no le pongo en este caso porque ya sabemos ya la dirección y sentido de la fuerza. O sea, vamos a tratar de calcular nomás el valor. Ah. 0,3. Va a ser 0. A mí me dio un valor, no sé. 360.000, ¿puede ser, profe? ¿Cuánto? 360.000. Me parece que no. Porque fíjate, tenés 9 por 10 a la 9. Por 10. El por 10 a la 9 se va a simplificar con el 10 a la menos 9, con uno de los 10 a la menos 9. O sea, este 10 a la 9 ya se va a simplificar con este. Entonces, Puede ser 4,05 por 10 a la menos 3. ese, sí. Tenés 9 por 9 por 5 por 10 a la menos 9 dividido 0,01 al cuadrado. Ese es el valor de la fuerza. No es una fuerza elevada, es una fuerza pequeña. ¿Corroborar por ahora otra persona que le haya dado lo mismo? A mí me das 5 Por 9 por 5. ¿Qué tiene que dar? 4,05 a la te tiene. 13. No, Ahora sí me dio 4,05 por 10 a la menos 3. Pues, sí, ese es. Se tiene que dar arriba 4,05 por 10 a la menos. ¿Está?
¿Qué unidad tiene que tener esto? Y ahí le divido por esta distancia para que me dé ese valor. El valor que te tiene que dar es ese, 4,05 por 10 a la menos 3. Coulomb puede ser la unidad. Coulomb era la carga. Acuérdate, si tenemos toda unidad en el sistema internacional, ¿qué unidad va a tener? ¿Qué unidad tiene, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Qué va a quedar? Eso. Newton te tiene que dar, ¿sí? Porque es la unidad de la fuerza. Si vamos por el tema de unidades, ustedes tienen, si está todo en la misma unidad, toda unidad es correcta, ustedes tienen esto que era Newton, el valor de K era Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Después el otro es Coulomb, y abajo tienen metro al cuadrado. Entonces, fíjense que se va a cancelar. Estos dos Coulomb se van a cancelar con este Coulomb cuadrado acá, del denominador. Y este metro cuadrado se va a cancelar con este metro cuadrado del denominador también. Y le queda Newton, ¿sí? La parte de unidad. Y es razonable eso porque estamos en un sistema internacional donde todas las unidades están en el mismo sistema y hemos pasado todas las unidades de base, no hemos puesto ninguna ningún diminutivo. Por ejemplo, si ustedes ponían el 9 nanocoulomb en la ecuación y no lo ponían por 10 a la menos 9, ahí sí le iba a cambiar. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí, profe. Bueno, solo Se para entiende. que ustedes sepan, le agrego acá los otros que son el... ¿cómo se dice? El mili es la letra M, es lo mismo que por 10 a la menos 3, ¿sí? Después tienen micro, que es la letra mu, en realidad una letra griega, pero yo le voy a poner la U, es igual a por 10 a la menos 6. Después tienen nano, que es la letra N, que es lo mismo que por 10 a la menos 9. Y por último tienen pico, que es lo más chiquito ya, que es P, la letra P. Y eso es equivalente a por 10 a la menos 12, ¿sí? Menos 12. Esos son los diminutivos de unidades, ¿sí? Eso se usa cuando tenemos valores muy pequeños. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno. Bueno. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos varias cargas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Entonces, yo voy a poner acá. Cuando tenemos varias cargas, ¿sí? Cuando tenemos un sistema de cargas, se utiliza la superposición de efectos. ¿Se acuerdan que ya había ejercicios antes donde se utilizaba, principalmente en estática y en otros ejercicios, la superposición de efectos? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un sistema que tiene varios efectos actuantes sobre el sistema, lo que se hace es calcular cada efecto por separado, ¿sí? Como si no estuvieran los otros, y
luego se suman los efectos. Entonces, vamos a suponer un sistema sencillo con dos ejes, X e Y. Vamos a decir que este es nuestro sistema. Y tenemos en el origen de coordenadas una carga. En este punto tenemos una carga. Y en este punto una carga. Vamos a decir que esta es positiva. Esta es negativa. Y esta es positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo podría hallar? Vamos a asignarle un nombre a cada carga. Vamos a asignarle a esta el nombre de Q1. A esta le vamos a Profe, asignar no se ve con ese color. Q2. Bueno, le voy a cambiar. Q2 y esta la vamos a asignar Q3. Vamos a poner un color azul, pero un poco más vivo a las cargas. Este color se tendría que ver mejor. Ahí lo ves. Veo lo que escribió nomás, pero lo otro apenas se ve el rojo y el azul. A ver. Pues yo veo bien, ¿eh? Ahí le hice un poco de aumento. Ahí veo, sí. El verdecito y rojo. Sí. Bueno, entonces, superposición de efectos. Vamos a ver esto. ¿Cuánta fuerza vamos a tener sobre cada carga? Fíjense ahí. Sobre cada carga van a actuar dos. Claro, van a haber dos fuerzas. ¿Por qué? Porque va a existir una interacción entre esa carga y cada una de las otras dos. Entonces, para identificar o para hacer eso se utiliza la superposición de efectos, ¿sí? ¿Qué sería la superposición de efectos? Analizar por separado las fuerzas, ¿sí? Vamos a analizar esta Q1. Entonces, para analizar la superposición de efectos sobre Q1, lo que vamos a hacer es olvidarnos de Q3. Por un momento nos olvidamos de Q3 y vemos la interacción con Q2, ¿sí? Entonces, la interacción con Q2, ¿cómo va a ser? ¿De atracción o de repulsión? Fuerte. Y Q2 se atraen. Va a ser de atracción. Entonces, va a De existir atracción. una fuerza, que la voy a dibujar acá. Este dibujo es representativo porque la fuerza vectorialmente va a tener también la magnitud dependiendo del valor de las cargas y la distancia, ¿sí? Pero le asigno una fuerza que sería representativa. Esa fuerza, ¿cómo se va a llamar? Bueno, esa fuerza se llama fuerza sobre la carga 1 originada por la carga 2, ¿sí? F12. Y después, ¿qué otra? Entonces, completado la interacción entre Q2 y Q1 para el análisis de Q1, vamos a ver la interacción entre Q1 y Q3. Entre Q1 y Q3, ¿qué tipo de interacción hay? ¿De repulsión o de atracción? La También de atracción. Entonces, definimos la recta de acción de la fuerza y le damos una dirección, es decir, un valor. Esto, ojo, yo le pongo así, pero es solo esquemático, es a los fines esquemáticos. La longitud del vector en escala va a tener que ver con el factor también de la magnitud de la fuerza, pero estamos asignando la dirección. ¿Y esa cómo se va a llamar? Fuerza 1-3.
1, 3, porque es la fuerza sobre la carga 1 originada por la carga 3, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora vamos al análisis de Q2. Vamos a analizar Q2 utilizando superposición de efectos. Entonces vamos a analizar primero la interacción entre Q2 y Q1. Olvidándonos totalmente de Q3, ¿sí? O sea, es decir, no vemos a Q3 en el primer análisis. Entonces, ¿qué fuerza va a aparecer sobre Q2 como interacción con la Q1? ¿De repulsión o de atracción? Atracción. De atracción y Sí. otra de repulsión Entonces, con Q3. fíjense que esta fuerza que va a aparecer ahora es la misma que teníamos en Q1, solo que en el sentido contrario, ¿sí? Porque es la misma fuerza de interacción, solo que ahora, ¿cómo se va a llamar? Q2, 1. Fuerza 2, 2, 1, 1. porque la fuerza sobre la carga 2 originada por la carga 1, ¿sí? Entonces, fíjense que en magnitud estas dos son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Por la ley de Coulomb. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el efecto que hay de la otra carga. O sea, es decir, ya nos olvidamos del efecto de Q1, ya lo analizamos, y ahora analizamos el efecto de Q3, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que entonces va a tener Q2 y Q3? ¿Qué interacción van a tener? De repulsión. Repulsión, exactamente. Entonces definimos la recta de acción, que es la línea que las une entre ellas, y diagramamos una fuerza hacia allá, que es la de repulsión. ¿Esta cómo se va a llamar? Q2, 3. O sea, F, fuerza 2, 3. fuerza sobre la carga 2 originada por la carga 3. ¿Está? Y ahora vamos a la carga 3. Para analizar la carga 3, de vuelta utilizamos superposición de efectos, es decir, nos olvidamos primeramente de la carga 2 y analizamos solo la interacción con la carga 1. ¿Qué fuerza o qué interacción vamos a tener? ¿Atracción o repulsión? Atracción. Atracción, exactamente. Y vamos a tener una fuerza que va a ser igual y opuesta a la que ya teníamos 1, 3. Solo que va a tener la dirección contraria, ¿sí? Entonces, ¿esta fuerza cómo se va a llamar? Fuerza 3, 1. 3, 1, que va a ser la originada sobre la carga 3 por la carga 1. Y ahí nos queda olvidarnos de la Q1, ¿sí? Y analizar la interacción que hay en la Q2 contra la Q3. ¿Qué tipo de interacción va a ser? Repulsión. Repulsión, perfecto. Entonces, va a existir una fuerza en la recta de acción de repulsión hacia afuera. Y de repente esa fuerza es la misma, solo que opuesta que la 2, 3. O sea, ¿y esa cómo se llama? Fuerza 3, 2. Fuerza 3, 2. Exactamente, así mismo es. Bueno, fíjense que siempre entre dos cargas existe la misma interacción. Fíjense, estas dos apuntan hacia adentro, atracción, atracción, las dos hacia adentro, y estas dos, repulsión, las dos hacia afuera, ¿sí? Bueno, ahora que tenemos el sistema completo, se utiliza el polígono funicular, digamos, para la suma de las fuerzas. Ustedes lo van a poder hacer luego de forma analítica también. Se suman las fuerzas y se obtiene finalmente la fuerza total en esa dirección. Cuando ustedes hagan esto, las fuerzas que les van a quedar sobre las cargas no tienen ni